Me ¿Cómo ves, parece Inge? bien. Si comenzamos, para no alargarnos tanto, igual los que se van uniendo, pues les vamos dando el acceso. Claro. Ok, amigos, buenas noches. Los dejo con el ingeniero Josué. Aprovechen el tema, digo, es muy interesante. Y hasta el último hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Les comparto lo que estaremos viendo. Mi nombre es Josué Ruiz. Soy el gerente comercial de Elix Polymers en México. Y pues bueno, les platico un poquito de quién soy, de cómo estoy en el mundo del plástico. Soy técnico superior en plásticos y soy ingeniero en materiales también especializado en polímeros. Empresas en las que he trabajado, he estado en Uniforcolor, Polímeros Nacionales, en Fama, Entec y ahora ya como Elix Polymers. Entonces, un poquito de mi currículum. Pues bueno, no quería empezar sin antes mencionar un poco acerca de los polímeros, ver cómo, antes de ahondar en el tema, entender que polímeros, pues, muchos meros partes, son la unión de monómeros para formar las macromoléculas, en este caso algunos ejemplos de monómeros, estireno, butadieno, propileno, y ya cuando se hace reacción, bueno, se genera una macromolécula como es el polietileno, el polipropileno, etcétera, ¿no? Un poquito de historia del plástico, cómo empezó el plástico. Esto me gusta siempre compartirlo porque realmente el plástico es uno de los materiales más nuevos que hay en el mundo. A partir de 1954, cuando se empieza con el proceso de Ziegler-Natta, pues se dice que se da el inicio a la era del plástico, ¿no? Entonces tenemos menos de 100 años de conocer este material tan novedoso y pues yo creo que todos los días se está aprendiendo algo y ojalá y les pueda ayudar este pequeño presentación que he hecho para ustedes. También les comento que pues ahorita lo que vamos a ver es la cuestión del secado, que pues es algo muy importante, te ayuda a resolver muchas cosas y entenderlo para poder tomar las mejores decisiones a la hora de estar frente a máquina, ¿no? Para empezar, bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor interrúmpanme, completamente abierto a eso. Les comento que hay materiales que son higroscópicos y materiales no higroscópicos. ¿A qué se refiere esto? Un material higroscópico es un material que tiene la necesidad de absorber humedad del medio ambiente para poder estar en un equilibrio, ¿no? Entonces, hay algunos materiales que absorben humedad y hay otros que no. Parte de los que no absorben humedad están los polipropilenos, poliestirenos, polietilenos, PVC. Y hay materiales que tienen afinidad a la humedad, la absorben y en algunos de los casos es mucha la humedad que pueden absorber. En este caso tenemos las poliamidas o los nylons, ABS, los acrílicos, poliuretanos, PET, PBT, policarbonatos y también en algunos materiales no higroscópicos como polipropilenos, si estos tienen alguna carga, ya sea mineral o de fibra de vidrio, aun y que el material polipropileno no es higroscópico, la carga sí, entonces lo que hace es absorber la carga, la humedad, y a la hora de inyectarlo se nos pueden generar algunas ráfagas. Y es ahí donde decimos, oye, pero es que el polipropileno no es higroscópico, ¿por qué nos están saliendo humedad? Y muchas veces se refieren a las cargas, ¿no? Entonces hay que poner atención en las cargas que tienen los materiales no higroscópicos en cuanto a la humedad, y los higroscópicos ya sabemos, ¿no? Que ellos, por el simple hecho de su composición química, absorben humedad. Bueno, normalmente siempre hay algunas dudas, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto tiempo debo de secar el material? Muchas veces no nos proporcionan la ficha técnica, entonces es importante buscar la ficha técnica, saber, ya que cada material es diferente, no hay una regla
que aplique para todos los ABS o que aplique para todos los nylon. Si el nylon tiene fibra de vidrio o tiene carga mineral, es diferente con cada fabricante, ¿no? Entonces, aquí doy un ejemplo de cómo lo maneja Helix con los diferentes grados que tenemos, para poner un ejemplo, ¿no? Algunos ABS, que se busca que la temperatura esté a los 80 grados. Aquí se busca que esté menor de 0.15 de humedad y nos da diferentes opciones de secado con diferentes secadores, ¿no? Entonces, de 4 a 6 horas, cuando es pues hay una circulación de aire seca. Cuando hay una circulación interna de aire, pues aire fresco, se reduce de 3 a 4, y cuando es un secador de aire seco recirculante, de 2 a 3 horas. Entonces va a depender de qué secador estemos usando y qué material estemos usando para saber cuánto vamos a secar el material, por qué tiempo y a qué temperatura. Muchas veces me ha tocado donde, ok, bueno, ¿sabes qué? El fabricante me dice de 4 a 6 horas a una temperatura de 80 grados. Bueno, ese es el ideal, ¿no? El ideal es que si vamos a producir a las 7 de la mañana, bueno, hasta 6 horas antes, tiene que encender la máquina, se seca el material y ahora sí comenzamos a producir. Pero el ideal, la verdad, es que nunca existe. Siempre estamos corriendo frente al tiempo, tenemos paros en máquinas, tenemos máquinas paradas, entonces, pues ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces, me ha tocado donde dicen, bueno, prendí el secador en la mañana, pero ya vamos a cambiar el molde y ya vamos a dejar el secador corriendo. Si está 6 horas, bueno, déjalo secar 24 horas, 48. Entonces, esto nos puede traer ciertas, pues, puede ser contraproducente el secar el material de más, porque al final la humedad también es recomendable, ¿no? No se puede llegar o tratar de no estar en cero, porque también la humedad se necesita para que se utiliza como un lubricante. El problema es cuando tiene humedad de más. Pero, bueno, aquí también todos los materiales se secan. Lo que venía hablando antes, pues realmente no es necesario para todos los materiales, pero los materiales que son higroscópicos se recomienda su secado, ¿no? ¿El material sigue absorbiendo agua después de inyectado? La respuesta es sí. Una vez que nosotros inyectamos la pieza, el material vuelve a absorber agua. ¿Qué es lo que pasa? Como ya la superficie de contacto ya está inyectada, pues no es tanta como la superficie de contacto de un pellet. Entonces, pues ahí es donde ya no afecta, y donde se muestran más los defectos es a la hora de inyectar, cuando el material viene húmedo. Pregunta también, ¿el pigmento también se seca? El pigmento se debe secar porque aún y que va en menor proporción, también es higroscópico en dado caso que el material base así lo sea, ¿no? Y se recomienda porque muchas veces secamos muy bien nuestro material base natural, y después al ponerle el pigmento, ese absorbe agua y nos genera ráfagas en la pieza. Hay materiales higroscópicos, como les comentaba, y tienen una humedad de equilibrio. En algunos casos, por ejemplo, el nylon llega a ser hasta del 1%. Entonces, si nosotros tenemos una tonelada de material, hasta el 1% solamente puede ser de agua que absorbe, ¿no? En otros casos, como el ABS, .8, el PET, tienen menores capacidades de absorción de agua para que esté en equilibrio, pero al final esto es lo máximo que pueden absorber, y con el secado se busca a que estén a esta proporción de humedad, ¿no? 0.18%, 0.05 a 0.08, 0.005% y policarbonato 0.02%. Entonces, al nosotros aplicarle o meterlos en el secador, estos son los niveles que buscamos llegar, ¿no?
Ahora, también me he topado con muchos de que, oye, no, pues yo tengo un secador o yo tengo un deshumidificador. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas de secado, no? Eh, Normalmente estos los tienen a pie de máquina y sirven más como para alargar el tiempo de secado de nuestro deshumidificador. ¿Por qué? Porque este va a tomar el aire de afuera, el aire que está en el ambiente. Y, por ejemplo, estamos en temporada de lluvias, hay mucha humedad y estás metiendo aire caliente húmedo, pues lo único que vas a hacer es meterle humedad al material en lugar de quitarla. Una vez fui a una planta y les pregunté que si el material ya estaba seco y a lo que me responde la persona encargada de materiales, mete la mano en el material, lo siente caliente y dice, ya Inge, ya está seco. Y le dije, ah, ok. Le explicaba también que hay a veces que la humedad se puede presentar con calor o la humedad se puede presentar eh, o en frío. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos el clima de Tabasco, ¿no? O sea, Tabasco es una temperatura alta y humedad alta, o en Veracruz también, temperatura alta, humedad alta. Y también tenemos del otro lado un Chihuahua, que es temperatura baja o alta, dependiendo de dónde esté, pero puede ser baja y con humedad baja. Entonces, la humedad, si el material está húmedo, no quiere decir que esté caliente, o si está caliente, no quiere decir que ya esté seco. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir si está seco o está húmedo? El medidor de humedad. Entonces, lo recomendable para secar el material es un deshumidificador. Este lo que hace es meter el aire caliente, pasarlo a través de un filtro donde va a recoger toda la humedad con el disecante y vuelve a meter el aire caliente y lo está sacando. ¿Por qué? Porque uno de los factores del secado, bueno, uno es el calor, ¿no? Entre más calor hay, pues más fácil es sacar la humedad. ¿Qué es lo que nos va a definir a qué tanto calor va a ser el material que estemos metiendo? Muchas veces si tenemos una ABS regular de una temperatura de 90, 92, pues no le vamos a meter más calor de su punto de fusión, porque lo que vamos a hacer es, vamos a crear pues sí, una piedra dentro del secador y eso no es lo que queremos. También otro punto que se ve en los deshumidificadores es el dew point o la temperatura a la cual la humedad comienza a condensar y entre más bajo sea el dew point, más forza las moléculas de agua a salir a la superficie del pellet. Y aquí les voy a presentar un ejemplo de la cerveza, ¿no? Tenemos una cerveza en el refrigerador y pues si nosotros estamos a 5 grados, pues no se nos antoja tanto sacarla, ¿no? Pero entre más caliente está afuera, no sé, estamos en Monterrey, 35, 40 grados, de repente esa cerveza, porque está bien helada, nos da esas ganas de sacarlo. Y así mismo, entre el dew point sea más bajo, nos va digamos que va a forzar a las moléculas de agua de salir del pellet, ¿no? Otra cosa también que influye es el tiempo de secado. Entonces, en el tiempo de secado se tiene que pasar un cierto tiempo a cierta temperatura para que las moléculas puedan salir del pellet. Y también es importante un flujo de aire. ¿Por qué? Porque ese va a ser el canal con el cual vamos a sacar la humedad del material y la vamos a poner en el disecante. El medidor de humedad va a ser nuestra brújula en el secado de material. Muchas veces cuando sale de planta el material viene seco, pero cuando se sube al barco, se pasa por todo el océano o se transporta por tierra, empieza a entrar la humedad si el saco no está completamente sellado y empieza el material a absorber humedad, ¿no? Porque es su naturaleza y lo que está buscando es siempre llevar. Pero muchas veces estamos a pie de máquina, necesitamos meter el material y no sabemos si meterlo o no meterlo, ¿no? Entonces, lo mejor es pasarlo por el medidor de humedad y verificar si el material realmente está seco.
y que no está pues con humedad, ¿no? Porque muchas veces puede venir directamente de la bolsa del fabricante y si está completamente sellado, muchas veces se puede meter sin pasar por el secador, aunque es recomendable, en algunos casos pues se puede pasar directo, ¿no? Entonces el medidor de humedad es lo que nos va a dar la pauta de si lo tenemos que meter o no. También es importante, una vez que lo metamos en el deshumidificador, ir monitoreando conforme el tiempo cómo va a ir bajando la humedad en el material. ¿Por qué? Porque también lo ideal es mantenerlo en un cierto rango y no llevarlo a cero o llevarlo a lo más seco que se pueda el material. Los tips de secado, bueno, no dejar más tiempo del recomendado ya que se puede hacer piedra y espero que no les haya pasado, pero una vez ya que se hace piedra dentro del deshumidificador, pues lo más fácil es hacerlo con soplete y pues corres el riesgo de dañar el equipo, ¿no? Es importante no sobrepasar la temperatura de ablandamiento del material porque luego se pegan pellets con pellets, ¿no? Es importante saber o conocer la ficha técnica del material y también revisar su mantenimiento. Es importante que se haya cambiado el disecante, que se esté verificando que las resistencias estén en orden para poder asegurar el secado correcto del material, ¿no? Bueno, esta es una ficha técnica. Yo me baso mucho en Prospector porque la verdad tienen la mayoría de los materiales y es fácil. Muchas veces si el departamento que se las tiene que dar no se las da, bueno, siempre es bueno saber que contamos con un aliado, ¿no? Que nos puede descargar las fichas técnicas y ahí poder revisar. Bueno, algo de mantenimiento al deshumidificador. Hay que cambiar el deshumidificante, verificar que las resistencias estén correctas y calibradas, cambiar el rotor o verificar que esté funcionando correctamente. Es importante hacerlo esto al menos una vez al año, ¿no? Hay diferentes tipos de deshumidificador, dependiendo de cuál tengan. Uno que yo he visto que es de los mejorcitos son los que tienen forma de rollo y el rollo va girando y ahí mismo se va pues secando, va absorbiendo en esta parte la humedad y después cuando pasa esta zona roja, aquí lo que hace es que se calienta, además saca la humedad que tenía, después lo enfría y vuelve a absorber la humedad, ¿no? Entonces tienes un rate de absorción de humedad más estable que en uno que son de cama de disecante, ¿no? En la cama de disecante absorbe mucha humedad, pero después va cayendo poco a poco porque se va saturando. Y después, mientras que se cambia y se recircula todo o se regenera el disecante, ahí es donde tienes esos picos pues sí, de absorción de humedad. Ahora, es importante el secado. ¿Por qué? Porque después de las inyectoras, el secador es lo que gasta más energía en una planta de plástico. Entonces, es importante verificar que los equipos estén bien y muchas veces no le prestamos la atención que debe ser al secador, pero nos puede traer muchos ahorros si tenemos el equipo correcto, ¿no? Hay equipos para todos los presupuestos, hay equipos para pues todas las necesidades. Para saber qué deshumidificador usar, es importante saber cuáles son o el total de kilogramos por hora que nosotros necesitamos secar en la máquina. Y esto lo sacamos, bueno, sacamos nuestra pieza, nuestra colada, la pesamos, el ciclo y bueno, ¿cuánto material consume a la hora? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un deshumidificador, un secador que te da un rate de 100 kilos la hora, ¿no? Pero tú en la máquina estás metiendo 150, 200 kilos la hora, lo que va a pasar es que las primeras piezas van a salir bien, pero a medio turno o cuando ya lo van a entregar el turno, las piezas empiezan a salir con ráfagas. Y muchas veces se para la máquina, se llama y llamas al proveedor, oye, es que tu material no sirve.
pero realmente lo que está pasando es de que estás consumiendo más material del que estás pudiendo secar, ¿no? Es importante saber si ese deshumidificador o ese secador alimenta a una sola máquina o alimenta varias. Porque también si tenemos varias máquinas, lo que vamos a hacer es quitarle la capacidad al secador. Dependiendo, ¿no? O sea, para eso se tiene que hacer el estudio y saber si con el deshumidificador o secador que tenemos es lo correcto o lo que necesita la máquina. También es importante saber si tenemos el deshumidificador en un centralizado y después va por vacío a cada una de las máquinas. Es importante revisar la tubería, que no presente fugas, que no presente pues algún tipo de que el material se quede estancado, porque eso nos va a hacer que el material vuelva a agarrar más humedad. Y también es importante saber, bueno, al llegar al pie de máquina, ¿tengo un secador de los que van arriba de la tolva, sí o no? Y bueno, a veces nos puede ayudar a alargar el tiempo de vida de nuestro deshumidificador que tenemos aparte de la máquina, o a veces nos puede estar metiendo aire húmedo, ¿no? Entonces es importante hacer todo ese análisis y verificarlo con el medidor de humedad. También algo de lo que casi siempre me preguntan es, bueno, cuando seco el material de más, ¿lo degrado? Realmente no se puede decir como degradar porque al final, para poder llegar a una degradación térmica hay que pasar por el proceso de fusión. Si la temperatura no llega a ese proceso de fusión y la pasamos, ahí sí podemos hablar de una degradación de material, pero en la mayoría de los casos ni siquiera se llega a fundir el material, por lo cual no se degrada, pero sí suceden otras cosas, ¿no? Cuando le quitamos más humedad de la que requiere, se presentan unas ráfagas. Y hay 3 ráfagas que hay que identificar en las piezas. Normalmente las ráfagas más comunes son las de humedad, ¿no? Pero también tenemos ráfagas por calor, que ese es otro tipo, es más por fricción y se genera un efecto de ráfaga. Y las marcas de corte, que eso es porque el material al final son pues las dos cadenas poliméricas y si no hay esa pequeña cantidad de humedad que se recomienda, va a generar unas marcas de corte que son parecidas a las de humedad. Estas son las ráfagas de humedad. Hay ráfagas de calor, normalmente son manchas negras o de color amarillento. Y estas son las marcas de corte que a veces se presentan como, pues sí, porque el material está más seco de lo que debería. También les comento, hay veces donde abrimos un Gaylor y el Gaylor lo destapamos. Ponemos pues sí, la bayoneta para que suba a la tolva y de la tolva ya empiece a inyectar. ¿Cómo se hace la humedad? ¿No? Normalmente la humedad viene en la parte de arriba y va pasando hacia la parte de abajo. Entonces, si lo dejamos toda la noche abierto, empieza a caer la humedad. No entra todo o junto o a la misma ocasión. Empieza siempre desde lo que está más expuesto a la humedad hacia el fondo o hacia donde esté cerrado, ¿no? Y no sé si hay alguna otra pregunta, no sé si me faltó tocar algún tema. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta referente al tema de secado? Digo, bastante interesante, Inge. Luego nos enfrentamos en situaciones en proceso que no sabemos diferenciar la falla, ¿no? Hay una pregunta que siempre me hacen cuando estoy dando capacitación o cuando estoy dando asesoría en piso. Me dicen, si yo dehumidifico 100 kilos de resina y por X razón se baja el molde o me queda material que ya deshidraté, ese material pierde propiedades porque ya lo metí a dehumidificar. ¿Qué pasa con ese material? ¿Se puede seguir utilizando? ¿No se puede seguir utilizando?
De hecho, es muy buena pregunta y como comentas, es bastante común. Lo recomendable aquí es que si ya está en el deshumidificador, completó su tiempo que debía ser secado, se mide en el medidor de humedad, está todo bien. Lo ideal es pasarlo y sellarlo, ¿no? En una bolsa con un nudo y se puede volver a utilizar después, ¿no? Entonces, si podemos garantizar que no entre humedad al material, sin problema. Y si entra humedad al material, el proceso es el mismo, volverlo a meter al deshumidificador hasta que en el medidor de humedad nos dé que estamos dentro de los parámetros que recomienda el fabricante. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí, adelante. Una pregunta. Mi nombre es Carlos Garza, aquí de Monterrey, Nuevo León. Aquí yo estoy en el área de mantenimiento. Aquí es muy común en la planta de trabajo que utilicen lo que es el medidor de punto de rocío para poder validar si la resina está seca o no. Yo siempre le he insistido a los jefes que realmente lo mejor es usar el medidor de humedad para saber si realmente la resina está seca o no. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? sí, igual Inge también si nos puede ahí complementar, pero eh, lo que es el medidor de punto de rocío, dew point, es, digamos, qué tan seco está el ambiente para tratar de sacar la humedad, pero nunca nos va a decir si el material está seco o no está seco. La única forma en la que podemos saber si el material está seco o no es con el medidor de humedad. Y el medidor de humedad es algo muy sencillo. Tenemos nuestra resina, la calentamos, evaporamos lo que haya de humedad y es una balanza. Entonces medimos peso inicial versus peso final y nos va a dar el porcentaje de diferencia que hubo entre el material húmedo y el material seco. Entonces ya nos puede dar realmente cuánto hay en la resina. El dew point es una referencia solamente de la máquina. Hablando de ese porcentaje de pérdida de humedad, obviamente tú comentabas que hay un porcentaje ideal de humedad pues, para que nos pueda ir como lubricante. Este porcentaje de humedad, imagino que cada compañía lo establece dependiendo su proceso, su pieza, o pues, es definido por cada compañía, ¿va? No es igual o no es general para todos, ¿verdad? Exacto, sí, va a depender del material y depende de la compañía. Lo mejor es revisar la ficha técnica. Muchos de los fabricantes también generan digamos, como lineamientos técnicos o los parámetros de inyección recomendados para eso. Yo normalmente en cuanto a ABS, Como que se nos fue el audio, Inge. lo que he visto es que son, pero sí, hacia una parte también medio peligrosa. Sí, igual ahí complementando un poquito la respuesta. Regularmente el dew point de los dehumidificadores se utiliza más que nada para ver el equipo si está funcionando correctamente. Cuando se empieza a mover el dew point, ya sea la temperatura adecuada o ideal debería ser menos 40 grados centígrados, que es lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit. Entonces, cuando se empieza a mover esa temperatura del dew point, ya nos está dando indicios de que tenemos problemas en el equipo. Puede ser que a lo mejor la sílica ya está caducando o ya no se está regenerando como se debería de regenerar. Entonces, un indicador más que nada, ¿no? El dew point. Y como dice el Inge Josué, nosotros para verificar que realmente el material está libre de humedad y listo para procesar de acuerdo a la ficha técnica de la resina, necesitamos hacer la medición en la termobalanza. Perfecto. Tú estabas en lo correcto. Yo siempre insistía que el dew point sirve para checar el equipo y la termobalanza sirve para checar la resina y obviamente ajustar los parámetros de humedad dependiendo de nuestros procesos, nuestras máquinas, nuestro molde, nuestro producto, hacer nuestra ingeniería interna, ¿verdad? Porque no es igual en todas las plantas. Muchas gracias
por las respuestas. Exacto. Igual, aprovechando, Inge, vamos a hacer un comercial, para invitar a toda la comunidad. Vamos a tener el curso de SMED, Cambios Rápidos. Este curso va a ser en línea, empezamos el lunes, por ahí les mandé la información y si no me contactan, ahorita les paso mi correo. Y vamos a tener 2 cursos presenciales, uno de inyección de plásticos con moldeo científico a finales de octubre en Querétaro, presencial. Y vamos a tener uno de mantenimiento de moldes, vamos a llevar unos moldes de microinyección ahí en Monterrey, ese va a ser en noviembre. Por ahí les paso mi correo por si tienen interés de acompañarnos. Todo con el protocolo COVID. Hay que cuidar la salud de todos los integrantes, ¿no? Ahí hay algunas preguntas, Inge, te las voy a leer para que nos ayudes a contestarlas. Claro. La primera dice, Miguel, ¿el poliéster absorbe agua? El poliéster como tal no es higroscópico, a menos de que ya tenga alguna carga o sea cierto tipo de poliéster. No sé si estés hablando de un HIPS o de un material de mediano impacto o un poliéster cristal. Igual ahí lo más recomendable es checar nuestra ficha técnica de la resina y nos va a decir la recomendación, si requiere secado o no requiere secado, ¿no? Sí, mi duda era la resina poliéster. Ya una vez curada, se absorbe agua porque luego la podríamos ocupar como carga en algún otro compuesto con polietileno. Ya después procesada. Ok, una vez procesada, ¿qué le está dando algún problema de cambio dimensional o defecto? Sí, en la parte de la extrusión vimos muchas porosidades, okay. Pero todavía no definimos y también encontramos mucha humedad, pero todavía no estamos como que viendo qué es lo que podría variar y creo que la parte de la humedad creemos que podría ser una de los factores. Me imagino que parte del proceso de extrusión es que pasa por una cama o un baño de agua, ¿correcto? Ya el espagueti sí pasa por un baño de agua ya secando. Digo, después de la extrusión. Después de la extrusión. Ok, sí, también lo que podemos revisar es, bueno, igual y también pueden contactar a Manuel para que pueda revisar el caso más específico, ver qué material están usando, ver cuál es el defecto, pero igual si es un material higroscópico, va a seguir absorbiendo agua después de haberse sido procesado. Y si en este caso no lo es como algún poliestireno regular, no debería y podría ser alguna otra causa, que igual también podemos ver más a detalle revisando, pues sí, todos los parámetros. Igual y también, Manuel, no sé si puedas también compartir tus datos para alguna consulta técnica, además, que yo creo que para algo más específico. Sí, de hecho los acabo de colocar ahí en el chat para que los tengan. Por cualquier consulta que tengan en un futuro, pues ahí estamos, sin problemas. Por aquí nos dice Hansel, Inge, cuando se seca de más, ¿también podemos fragilizar la pieza? Un ejemplo en poliamidas. Cuando se seca de más, sí, lo que pasa es de que al final la humedad funciona como un lubricante entre las mismas cadenas poliméricas. Y si quedamos o secamos por completo el material, te puede generar que no, ese lubricante que necesita no lo haga. Entonces vas a generar unas rasgaduras internas y sí se puede generar como una fragilidad al final, una vez ya inyectada la pieza. En piezas de alto rendimiento se podrían romper. Exactamente, sí. Perfecto. Más preguntas, compañeros. Aprovechen aquí al experto.
¿Qué Yo tengo dice? una pregunta. Adelante, adelante, Pere. Ah, bueno, en la empresa donde yo trabajo, últimamente hemos tenido mucho un problema con una rejilla. Bueno, se inyecta con lo que es el polipropileno de Hastacom. Entonces, no sé si sea por parte de la humedad o sea por, digamos, el molde, porque de hecho limpian el molde para desvanecer un poco esa parte, pero no sé exactamente si sea por un daño que se haya hecho por la humedad o por qué se podría generar ese problema. ¿Cuál es el defecto en sí? ¿Te sale una mancha, una marca o Sale una marca de sol en lo que es en lo que es la pieza a las orillas, sale una marca de sol. la contestas tú, Inge, o la contesto yo? No, adelante, adelante. Pero sí, Ahí eso es por otro tipo de... Pero adelante. ahí muy seguramente el problema es que tenemos un gas que se nos queda atrapado entre la superficie del molde y la pieza, y por eso nos aparece esa manchita, ¿no? Te recomiendo que si pueden abrir un venteo por ahí, les va a ayudar mucho. Sí, el Hostacom hay algunos grados que están rellenos con relleno mineral y también puede ser, pero seguramente si es en la orilla, es como dice el Inge, es porque están atrapados los gases y necesita haber un venteo. Recordemos que el molde al final está lleno de aire. Cuando se cierra el molde, adentro se queda aire. Y cuando entra todo el plástico, empuja el aire hacia afuera y para eso es importante los venteos. Si no tenemos un venteo correcto, se queda atrapado y se genera como una pequeña explosión. Entonces, si lo que pasa es de que lo están limpiando y salen bien las piezas, lo más seguro es que le haga falta un poco de grosor al venteo para que pueda continuar y que no con el desmoldante se vaya creando una capita y después se batalle para salir el aire. Aquí hay una pregunta interesante de Ah, ok. Hanser. ¿Cuál es el procedimiento ideal para sacar las muestras que se van a analizar en el medidor de humedad? Porque me ha tocado ir a muchas empresas que llegan y agarran su botecito y se lo llevan así, ¿no? En otras empresas sí tienen más cuidado y tienen un botecito hermético, pero ¿cuál sería así como el ideal, ¿no? Un procedimiento ideal. Bueno, es importante saber cómo funciona y dependiendo del deshumidificador. Pero normalmente tenemos un pequeño silo y en la parte de abajo viene pues la salida. Cuando llega la tolva, es importante saber cuál es la humedad que está hasta la tolva. No, si tenemos el silo y tomamos la muestra de arriba, realmente no es representativo porque se genera como un efecto de cascada. Entonces, muchas veces lo que está arriba se va a ir metiendo primero y llega a la tolva. Entonces, lo ideal es, una vez que llega a la tolva, tomar la muestra en un recipiente hermético, llevarlo al laboratorio y ahora sí hacerlo, ¿no? Para mí eso es lo ideal, a menos que contraindiques, Manuel, pero creo que es el procedimiento correcto. Sí, de hecho es lo más adecuado, ¿no? Llevarlo lo más hermético que se pueda para evitar que absorba humedad. Hay algunos materiales demasiados higroscópicos que con el simple hecho de sacarlo de la tolva a llevarlo a la termobalanza ya absorben humedad, y más si el ambiente es demasiado húmedo, ¿no? Y es por eso que hay veces donde en temporada de lluvias empiezan a salir más defectos, si estamos en verano, ¿no? Y muchas veces, o bueno, hay muchos climas en México y muchos de los problemas es por temporada de lluvias o temporada de huracanes, que hay mucha humedad en el ambiente. Exacto. ¿Más dudas, compañeros? ¿Preguntas que tengan? Igual el video lo vamos a subir al canal de YouTube, si me da autorización el Inge, Sí, claro. para que lo sigan revisando, porque igual si hay temas importantes que se tocaron para el proceso de inyección. Sí, yo tengo una duda adicional. Se habló en esta plática sobre todo del proceso de inyección, ¿no? Y la importancia.
¿Es igual de relevante para otros procesos como extrusión o como, no sé, algún molde con algún tipo prensa o solamente es más relevante para la inyección? Bueno, en muchas de las extrusoras hay lo que se llama como un venteo de gases, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho cuando tú no secas el material. ¿Y qué es lo que pasa? Se calienta el material durante el extrusor y luego pasa por una salida y ahí van expulsando los gases de humedad para evitar. Pero si no lo tiene el extrusor, también es recomendable porque pueden llegar a salir ciertas ráfagas dentro de la extrusión o del perfil. Si el perfil es muy complejo o tiene que tener mucha calidad visual y empieza a presentar ráfagas, recordemos que el material en sí es el que lo higroscópico, ¿no? Entonces sigue absorbiendo humedad y la humedad con el calor no se llevan bien. Cuando pasa por el dado, cuando pasa por el perfil, la humedad va a querer salir hacia el exterior y te puede generar ese defecto visual. Si tu extrusor tiene alguna salida o venteo de humedad, normalmente no se batalla, pero si no lo tiene y te está presentando este defecto, muy probablemente tengas que secar el material también. Gracias. Gracias, Inge. ¿Alguien más, compañeros? Aprovechando que todavía nos quedan unos cuantos minutos. Creo que llegó una al chat, ¿no? Sí, dice, comentaste que hay que tener cuidado con la carga que se le puede agregar a los plásticos, ya que en algunas cargas se tendrían que secar. ¿Ese tiempo de secado de carga me lo daría el fabricante de la carga? Bueno, ahí me tocó y creo, no sé si lo recuerdas, acá en Monterrey, un cliente que estaba haciendo una pieza muy grande de polipropileno con fibra de vidrio y nos preguntó, oye, ¿se seca el polipropileno? Y le dije, no, pero en este caso especial sí tenía fibra y ellos creo que no venía en la ficha técnica, pero les estaba generando defectos visuales en la pieza. Entonces, él decía, es que si no lo seco, me sale el defecto. Entonces, a lo mejor no lo menciona el fabricante porque no espera eso del material, pero si te sigue saliendo el defecto, lo puedes relacionar a que es la carga que está absorbiendo la humedad y puedes hacer una prueba de meter material al secador. Es importante nada más verificar ahí la temperatura, porque digamos una ABS se seca a 80 grados centígrados y si metes un polipropileno a 80 grados centígrados se te va a hacer piedra. Entonces vas a tener que bajar la temperatura y si no viene en la ficha del fabricante, porque esto es algo más especial, sí vas a tener que hacer un poquito más de prueba y error, de que, bueno, 60 grados centígrados, 1 hora, 2 horas, no más, lo metes a máquina y vas probando, sigue saliendo el defecto, identificar que realmente sea por humedad y lo puedes también meter en la termobalanza, porque en la termobalanza al final va a decirte si tiene algo de humedad o no. Les voy a comentar algo que me pasó a mí con un cliente por acá. Este cliente inyecta tapitas, el molde es pulido a espejo y es polipropileno, color negro. Entonces, en una época de lluvias, me manda una foto con las piezas como con manchas y con ráfagas. Yo al verlas, pues veo que parece que es humedad, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que es polipropileno, Manuel, o sea, ese material no se debe de secar, ¿no? Entonces voy a visitarlo al otro día y veo parámetros de proceso y se ven, pues, no tan disparados, ¿no? Se ven estables, pero al momento de hacer la purga se veía que tenía humedad el plástico. Nos vamos al área del almacén y en el almacén tenía una laguna de agua donde tenían almacenado el material. Entonces, aunque el polipropileno es un material no higroscópico, pero si está
si tiene contacto con un ambiente demasiado húmedo, pues va a absorber esa humedad superficial, que esa es la diferencia entre un material higroscópico y no higroscópico. El material higroscópico absorbe la humedad internamente y el no higroscópico la absorbe pero superficial. Entonces el problema era eso, que tenía demasiada humedad en el ambiente. Lo que hicimos, pues agarramos material, unos 2-3 kilos, y los pusimos en el sol, Inge, un ratito, nos fuimos a comer, los pesamos y los echamos a la tolva, y como si nada, el problema, ¿no? Interesante, sí, porque al final no lo absorbe el material, pero como dices, estaba mojado ahí, el material lo estás metiendo en agua. También los colorantes en polvo, también se secan como los máster. Aquí no es recomendable, realmente el máster lo que pasa es de que usa materia prima base. Por ejemplo, es un máster base ABS, utiliza ABS y le ponen pigmento en polvo. Entonces el polvo no es necesario secarlo, aparte que es difícil y no les va a generar nada de ganancia. Es más cuando es el máster, porque el máster tiene esa base polimérica que puede ser higroscópica. Claro. ¿Alguien más, compañeros? Ya para cerrar esto. Inge, ¿algo que quieras agregar? No, pues yo creo que espero les haya servido. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, bueno, están a sus órdenes. Manuel, excelente persona. Y pues también igual me pueden contactar a mí, a sus órdenes. Si quieres poner tu correo ahí en el chat, Inge, para que lo tengan, para que lo vayan teniendo. Pues, compañeros, muchas gracias por habernos acompañado. Digo, esperemos que se lleven un poquito de conocimientos. Son temas importantes para los que estamos metidos en procesos de inyección. Necesitamos conocer todo esto, la importancia de por qué eliminar la humedad. Y pues esperamos verlos en las siguientes pláticas, ¿no? Regularmente estamos haciendo una cada 15 días. Vamos a ver qué tema podemos dar dentro de 15 días. Inge, que no sea la última, ¿no? Esperemos en un futuro que nos regales otro tema por ahí interesante, sí, claro, para los compañeros. Bueno, pues ahí están los datos de Josué. Igual están mis datos, ya se los pasé. Y pues muchas gracias, que descanse. Igual, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches.